¿ya? Que es el tema de parto pretérmino y maduración pulmonar. La verdad es que es un tema muy, muy bonito, ¿ya? Que es sumamente importante dentro de la medicina general, ¿no? Ustedes no se están formando como obstetras, o no todavía. Quizás algunos de ustedes lo sean, pero de momento son médicos generales. Es un tema fundamental, ¿no? Es un tema que no hay posibilidad que no tengan unas bases sólidas, porque siempre van a haber embarazadas con esta patología, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta patología es una enfermedad muy frecuente, no muy frecuente. Se dice que más o menos hay unas 15 millones de partos prematuros anuales a nivel mundial, ¿no? Es una de las principales, por no decir la principal causa de mortalidad neonatal, ¿no? O sea, la principal causa por la que mueren los bebés es porque nacen prematuramente, ¿no? Y algo muy importante es que se dice, según estudios, que hasta 3/4 partes de estas muertes por parto prematuro podrían ser prevenidas con acciones a veces muy básicas, como pedir un examen de orina, ¿no? A tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que radica la importancia, ¿no? Una prevalencia en general es muy variable según los lugares, ¿no? No hay una prevalencia específica, pero se dice que varía entre el 5 al 18% de todos los partos son prematuros, ¿ya? Vamos un poquito a lo que son conceptos. Con mis estudiantes de quinto que pasan práctica conmigo, siempre les hago la misma pregunta. ¿Qué es parto? ¿Qué es trabajo de parto? ¿Qué es mecanismo de trabajo de parto? Para tener los conceptos básicos muy, muy claritos, ¿no? Entonces, nosotros decimos que parto, la palabra parto, se considera a toda finalización del embarazo o a toda salida de la concepción que tenga más de 22 semanas de gestación o más de 500 gramos de peso fetal, o incluso hay el concepto de 25 centímetros de longitud, ¿no? Entonces, todo parto que se produce por arriba de estas condiciones se dice que es un parto prematuro y que sea antes de las 37 semanas. Es decir, entre las 22 hasta las 36 semanas, 6 días, se considera parto pretérmino en esa etapa. Por debajo es un aborto y por arriba y es un parto de término, ¿no? Entonces, ese es el concepto, digamos, para decir que este es un parto pretérmino. Algunas ocasiones van a ustedes a encontrar y ver, por decirte, que en el campo la paciente ni sabe de cuánto tiempo está embarazada, no sabe cuándo fue su último periodo, ¿no? Te da una fecha y por UPM te sale una edad, por peso te sale otra edad. Cuando tengas eso y ocurra, lo que vale es el peso. Si el fetito pesa más de 500 gramos, ya es un parto pretérmino. Si pesa menos, es un aborto, ¿no? Justamente este concepto se da por la viabilidad. En teoría, viabilidad. Se dice que por debajo de las 22 semanas, los productos no son viables. Y en teoría, por arriba de las 22 semanas, son productos que pueden ser viables con los cuidados adecuados. Lógicamente, eso va a variar mucho de qué hospital a qué hospital estemos hablando. Un producto de 22, 23 semanas en nuestro medio o en las zonas periurbanas, o sea, no es viable. Tal vez ni siquiera ¿no? dentro de tercer nivel en nuestro medio, ¿no? Porque no tenemos los equipos adecuados. Pero probablemente en un hospital de Europa sea viable un producto de 23 semanas, ¿no? Pero en teoría ese es el concepto de la viabilidad, ¿ya? Entonces, justamente como les decía, los límites está entre la separación del parto prematuro y lo que es el aborto, ¿no? Para poder definir cuándo estamos hablando de un parto pretérmino, ¿no? El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología lo cambia un poquitito y lo pone desde las 20 semanas. No, no nos vamos a pelear si es 20, 22 semanas. El concepto de aborto es así. Algunos libros dicen aborto hasta las 20 semanas, otros libros dicen aborto hasta las 22 semanas. Lo importante sí, lo que no cambia es que es antes de las 37 semanas de vida, ¿no? Sabemos que entre las 20 y 22.6 semanas justamente la mortalidad es del 98%. Por eso es que la OMS considera hasta las 22 semanas todavía un aborto, ¿no? Porque la mortalidad es altísima, ¿ya? Y lamentablemente, si es que hay supervivencia de estos fetitos,
¿ya? Solamente un 1% van a tener una supervivencia normal. El 99% van a tener un daño neurológico, ¿no? Es decir, es muy difícil y muy complicada la supervivencia y peor aún en buenas condiciones de fetitos tan pequeñitos, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes? Esto es algo muy importante, doctores. ¿Quiénes pueden tener parto prematuro? Primero, saber que hay mujeres o sea, tú las ves, las revisas, les haces un buen examen físico completo, laboratorios, y no tienen ningún factor de riesgo, igualito te pueden hacer parto pretérmino. Es la realidad, lamentablemente. Pero, bueno, esas pacientes ya ni modo, digamos, no hiciste lo que pudiste, igual tuvo parto pretérmino, pero tú has hecho todo lo que podías hacer, porque está confirmado que hay pacientes que no tienen factores de riesgo obvios, o sea, todo pareciera estar bien. Pero hay otro grupo de mujeres que sí tienen factores de riesgo obvio. Y a esas mujeres, tú como médico, tienes que cuidarlas más, tienes que seguirlas más y si puedes hacer acciones de prevención, tienes que hacer acciones de prevención. ¿Qué tipo de pacientes? Por ejemplo, pacientes que tengan colonizaciones, infecciones o manipulación instrumental de las vías genitales. No, pacientes con infecciones genitales en general. ¿No? Infección de vías urinarias. En teoría hay que hacer mínimamente 3 exámenes de orina con cultivo en el embarazo, uno en el primero, segundo y tercer trimestre. De forma personal, yo trato de hacerlo cada mes. No cada control prenatal, a veces hacemos un parcialcito de orina para detectar la bacteriuria sintomática, que a veces existe en las pacientes. Los pacientes no tienen ningún síntoma, sin embargo, tienen una bacteriuria asintomática que después puede derivar en un parto pretérmino, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, clamidia, gonorrea, VPH, tricomonas, por lo tanto hacemos estas pruebas durante el embarazo. Vaginosis bacteriana, la enfermedad bacterial producida por la Gardnerella vaginalis. Displasia cervicuterina, que la paciente haya tenido alguna lesión intraepitelial de bajo o alto grado y haya tenido algún tratamiento además para eso, especialmente los tratamientos que son excisionales, es decir, la conización. Cuando la paciente ha tenido un antecedente de eso, tiene más riesgo de tener parto prematuro. Por lo tanto, ahí, ¿qué es importante? Una correcta historia clínica. Preguntarle a la paciente todos sus antecedentes, porque puede ser que ella no te lo cuente, ¿no? Y ya cuando pierde el bebé recién te va a contar, esto me han hecho, esto no sé qué. Entonces, lo importante es hacer durante el control prenatal, especialmente en el primero, todas las averiguaciones de los antecedentes de la paciente, ¿no? Pacientes que han tenido abortos espontáneos inducidos, se sabe que los pacientes con raza negra tienen más posibilidad de tener parto prematuro. Pacientes que han tenido hemorragias durante el embarazo, que no hayas podido definir qué, desprendimientos, amenazas de aborto, etcétera, las tienes que cuidar más porque pueden hacerte también un parto prematuro. ¿Ya? Antecedentes de parto prematuro. Este factor es sumamente importante, doctores. Por eso les digo, no es nomás preguntar, señora, ¿cuántos partos tuvo? 3, ya, listo, 3. Ya. Tienes que preguntar y indagar cada parto. ¿Cómo fue su primer parto? ¿Todo bien? ¿Nació de 9 meses? Listo. El segundo, ¿cómo fue? Uy, este nació de 7 meses. Estuvo en incubadora 2 semanas. El antecedente del parto prematuro te da alta posibilidad que se repita nuevamente en esta gestación. Entonces tú tendrás más cuidados, harás más acciones de prevención evitar. Pacientes que tengan anomalías, que tengan útero bicorne, a veces hasta con útero didelfo, se suelen embarazar. Pacientes que tengan miomas, creo que está por aquí también, ¿no? Miomatosis uterina o cirugías a nivel del útero, también tienen más posibilidad. Se ha comprobado que el tabaquismo y consumo de sustancias también aumenta la posibilidad de parto pretérmino. Pacientes con bajo peso, con un índice de masa corporal menos de 19,6 o un índice alto por arriba de 30, también. Pacientes con enfermedades periodontales. Otra pregunta que nos olvidamos en el control prenatal. Señora, ¿todo bien con sus dientes? ¿Tiene alguna caries pendiente? ¿Algún tratamiento que no haya completado? Porque esto puede ser un factor de riesgo porque puede ser un reservorio de gérmenes y en algún momento pueden darnos el parto prematuro. El solamente que la paciente tenga un bajo nivel educativo, bajos ingresos y bajo estatus social también nos da la posibilidad de más riesgo de parto prematuro, muchas veces porque no tiene acceso a los servicios de salud, no se hacen los controles adecuados, entonces se considera un riesgo también. Precisamente por eso, ¿no? Que vengan tardemente a la asistencia prenatal, que no tenga estudios iniciales, es más riesgoso.
¿no? Se dice también que altos niveles de estrés personal en uno o más dominios de la vida también, ¿no? Pacientes con problemas psiquiátricos, pacientes con exceso de trabajo, pacientes con actividades físicas fuertes, tienen un poco más de posibilidad de tener un parto prematuro, ¿ya? Ahora, lo que habíamos dicho un poquitito, la clasificación de los recién nacidos prematuros, es una clasificación que se utiliza todavía según la OMS, según la edad gestacional y según el peso al nacer, ¿ya? Una, un embarazo que termina entre las 32 hasta antes de las 37 semanas, se dice que es un parto prematuro moderado a tardío. Ya generalmente cuando ya es a partir de las 34 semanas, se dice que es prematuro tardío, menos riesgo. O sea, cada día, chicos, es menos riesgo, ¿no? Es así, es una curva que viene, que mientras más tiempo el feto permanece dentro del vientre, menos riesgo tiene, ¿no? Y un día ganado es un día menos, ¿no? El prematuro severo, entre las 28 hasta menos de las 32 semanas, y la prematurez extrema, fetitos por debajo de las 28 semanas, ¿no? La CDC lo clasifica como pretérmino, menos de 37 semanas, pretérmino tardío de 34 hasta 36 semanas y 6 días, y el pretérmino temprano menor de 34 semanas. Ahora, hay que considerar que no es lo mismo un prematuro que un fetito con peso bajo al nacer. No siempre se relaciona. Muchas veces sí, un prematuro puede tener peso bajo al nacer, pero algunas veces en algunas patologías puede ser que un bebé que tenga bajo peso al nacer no sea prematuro. Por ejemplo, en las pacientes con preeclampsias severas, etcétera, son fetitos que son restringidos. Puede ser que tenga 38 semanas por ecografía temprana y por UPM, pero al nacer el fetito pese menos de 2 kilos. Sin embargo, se toma en cuenta la edad gestacional confirmada por UPM y por ecografías de primer trimestre, ¿ya? Pero según el bajo peso al nacer, se dice que un feto, ¿ya?, que pese menos de 2.500 gramos tiene peso bajo al nacer. Un fetito con menos de 1.500 gramos, muy bajo peso al nacer, y un fetito de menos de 1.000 gramos, un bajo peso extremo, ¿no? En relación al peso, que se puede correlacionar con la edad, ¿no? Mientras más chiquito, menos peso, pero no siempre. No siempre hay que considerar si tú recibes un bebé pequeñito y no estás seguro, mejor es revisar su historia clínica, revisar si tiene ecografías tempranas para determinar la edad gestacional real. ¿Ya? Habíamos dicho un poquito de la epidemiología, que es muy variable, les había dicho, pero un aproximado 10% de partos, ¿no? 152 millones de bebés nacieron prematuramente en la última década, y en Bolivia algunos estudios nos dicen que hay una incidencia un poco mayor que la general, digamos, más o menos el 16% de partos salen prematuros, ¿no? Entonces, es una patología muy frecuente en nuestro medio, ¿ya? ¿De qué depende de que estos fetitos sobrevivan, se enfermen, ¿no? ¿De qué? Principalmente del peso, de la edad. Pues les digo, es un día ganado es un día mejor. Eso yo les digo a pacientes que tienen riesgo de parto prematuro, que están ahí con amenazas, esperando, aburridas a veces en la cama o en el hospital, esperando que sus bebés lleguen al término. Un fetito que gana un día, un solo día, es como ahorrarse unos 3 días de incubadora aproximadamente, ¿no? O sea, un fetito que está un día en vientre es un día ganado, un día más, un día más, un día más, ¿no? Mientras más edad tenga, menos complicaciones va a tener, ¿no? Entonces, si el bebecito tiene un buen peso, si tiene una edad gestacional no muy pequeña, si no tiene malformaciones fetales, entonces los riesgos son menores, ¿no? Ahora, la etiología del parto prematuro también afecta, ¿no? Si la razón del parto prematuro es a consecuencia de un síndrome hipertensivo, entonces este fetito además puede tener bajo peso, digamos, ¿no? Entonces depende mucho de la causal, digamos. Lo mismo, si este parto prematuro es dado a consecuencia de una sepsis o de materna o de una infección urinaria alta, digamos, este fetito tiene posibilidad de nacer con sepsis o con neumonía, ¿no? Entonces tiene más riesgos de tener morbimortalidad, ¿no? El riesgo de morbilidad en un recién nacido de término es de un 1% en general, pero en un recién nacido prematuro es alrededor de un 17%, ¿no? ¿Por qué estos fetitos se enferman? ¿Qué les da
¿Y por qué fallecen? No, las principales patologías son justamente la enterocolitis necrotizante, las hemorragias intracraneales, sepsis neonatal y síndrome de membrana hialina. Son las patologías más frecuentes por las que estos bebecitos pretérminos pueden llegar a tener y llegar a morir, ¿no? También dice, el 75% de las muertes perinatales y el 50% de las anormalidades neurológicas de la infancia, estamos hablando de niños ya grandes, son atribuibles directamente a la prematurez, ¿no? Es lo que les digo yo a mis pacientes, ¿no? Esto nos avisa lo grave que es, porque hay pacientes que a veces solo por gusto, solo porque ya no pueden dormir, etcétera, es doctorita, ya tengo 36 semanas, ya son 8 meses que a mi cuñada le han sacado y su bebé está bien, o sea, solo si hay una necesidad absoluta, el bebé debe nacer pretérmino. Si no, no. Porque a veces los problemas no vienen ese día. Ese día está bien, del bebé todo bien. Pueden venir días después, semanas después o años después los riesgos de la prematurez. ¿Me entienden? Es un problema muy grande, ¿no? Con tal razón, solo como comentario les digo que la OMS y la Asociación Americana de Ginecología considera que si tú vas a hacer una cesárea a un bebé y no tiene ninguna patología, la realices entre las 39 y 40 semanas. 39 y 40 semanas. Porque dice, como les digo, un día es un día. A veces 38, si bien el libro dice ya es de término, si vas a programar unas cesáreas y no tiene otra razón para adelantarla, prográmala con una madurez plena, porque esa madurez, esos días ganados, le van a ayudar por el resto de su vida a este bebé. ¿Ya? Entonces, ¿para qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? La idea es prevenir esta prematurez extrema principalmente, ¿no? Y más bien comentarles que gracias a Dios, la mayoría de los pretérminos son grandecitos, son de 34 semanas para arriba, ¿no? Entonces sí hay menos riesgo de morbilidad, menos riesgo de mortalidad, pero generalmente sí necesitan cuidados, ¿no? Son bebecitos que necesitan internarse, necesitan a veces surfactante, necesitan terapia, necesitan ventilador, no será por mucho tiempo, pero necesitan acciones. O sea, no es lo mismo un bebé de 34 que un bebé de 39 semanas, ¿no ve? Precisamente estos bebecitos se mueren por complicaciones secundarias, ¿no? Como les digo, son el 35% de las muertes a nivel mundial, ¿no? Y son la principal causa de muerte en niños menores de 5 años, ¿no? Y como les había dicho, no voy a repetir principalmente, pero lo que quiero que veamos aquí es la situación, ¿no? Mientras más pequeñito sea el bebé, más riesgo tiene de tener patologías, ¿ya? La sobrevida es menor y la posibilidad que no tenga secuelas también es menor. ¿Qué significa? La mayoría tiene secuelas. Va pasando el tiempo de embarazo, la sobrevida cada vez va aumentando, las patologías van disminuyendo generalmente y la posibilidad de que no presente secuelas va aumentando, de que el bebecito vaya a estar bien, ¿no? Va aumentando conforme a la edad gestacional, ¿no? Entonces, definitivamente, un día es un día. ¿No? Un día ganado nos da menos posibilidades de que tenga complicaciones, ¿ya? Ahora, más o menos clínicamente nosotros vamos a dividir, como les había dicho, el parto en 3, ¿ya? Vamos a dividir aquel parto prematuro idiopático, aquel que resulta sin una causal específica, digamos, ¿no? Puede ser infecciones, etcétera, pero tú en ese momento no sabes por qué está produciéndose el parto pretérmino, ¿ya? También hay pacientes que tienen un parto prematuro secundario a una ruptura prematura de membranas. Es decir, inició la ruptura prematura de membranas y muchas veces eso inicia espontáneamente el parto o nos obliga a nosotros a decidir terminar con la gestación, ¿no? Y algunas veces hay un parto prematuro que es iatrogénico, que hay la necesidad, ¿no?, de hacer nosotros el parto prematuro, muchas veces fundamentado en la patología materna o fetal, ¿no? Un fetito que tenga alguna patología que no sea compatible, que se tenga que hacer tratamiento oportuno, o una mamá que tenga una enfermedad que ya no sea compatible con la gestación, nos pasen pacientes con preeclampsia, con diabetes gestacional, en lupus, etcétera, que a veces hay la necesidad de adelantar el nacimiento, nosotros, ¿no? Decidir el parto pretérmino. ¿Ya? Este parto prematuro idiopático, el que, como les digo, que no es a causa de que haya anomalías o no es a causa de otras cosas, se produce con una manifestación clínica. Pacientes con contracciones uterinas,
modificaciones cervicales. Y estas pueden tener múltiples causas, ¿ya? Entonces, generalmente son entre edad gestacional entre 22 a 37 semanas, contracciones uterinas persistentes, ¿no? Pueden ser entre 2, 3 o más de 6 en una hora. Y lo más importante, que sean capaces de causar modificaciones cervicales, ¿no? Que sean capaces, porque a veces hay pacientes que vienen con dolor, no tiene doctor, se ha contraído, qué sé yo, pero tú revisas y el cuello no tiene ninguna modificación cervical. Entonces, probablemente esta paciente no esté teniendo un parto prematuro, sino esté teniendo las contracciones normales que llamamos Braxton Hicks, etcétera, que son normales para ella y no son patológicas, digamos, porque no produce, ¿no? Y como les digo, tiene que tener modificaciones cervicales, ¿no? Que tenga por lo menos un borramiento, más del 50%, o una dilatación de más de 1 centímetro, o que tenga borramiento y dilatación progresivas, ¿no? Que te la dejes ahí mientras le haces los estudios, las revisas, estaba con uno, las revisas en una hora hasta que le han hecho la ecografía, le han hecho los laboratorios y ahora está con 2, ¿no? Entonces, esta paciente realmente está con un parto prematuro. Dice acá, el tratamiento sintomático es inefectivo para tratar la enfermedad. O sea, te puedes iniciar un tratamiento sintomático, pero muchas veces tú tienes que buscar la causal, porque en estos casos, vamos a verlo más adelante, a veces hay infecciones, otras patologías que te están causando el parto prematuro. Entonces, lo ideal es, empieces con tocólisis, pero tendrías que ir a buscar el causal de este parto prematuro de la paciente, ¿no? Entonces, 3 cosas para diagnosticar parto prematuro: que tenga la edad gestacional entre 22 y 37 semanas, que tenga contracciones regulares y persistentes y que tenga modificaciones cervicales. 3 características para decir, esta paciente está con un parto pretérmino, ¿ya? Ahora, lo que es el trabajo de parto prematuro pretérmino, lo diferenciamos un poquitito con la amenaza de parto pretérmino, ¿no? La amenaza de parto pretérmino es cuando tiene también contracciones, la paciente malestar, pero no presenta modificaciones cervicales, ¿no? O no son evidentes o son muy leves las modificaciones cervicales. En estas pacientes decimos que están en amenaza de parto. Ojo, para la gente que va a ir a rotar a la maternidad o a la caja, ¿no? En la caja se maneja y en la maternidad un poquito el concepto diferente al que dicen los libros. Consideran amenaza de parto pretérmino cuando la dilatación es menor de 4 centímetros, ¿no? Entonces consideran de que se puede todavía parar el parto hasta eso y todavía la consideran como amenaza. Es decir, la mantienen, tratan de inhibirla, tratan de madurar, etcétera, ¿no? Y cuando está de 4 centímetros para arriba, ya lo consideran un trabajo de parto pretérmino, ¿no? Que las modificaciones van a ir siendo progresivas. ¿Ya? Cuando hay una amenaza de parto pretérmino sin modificaciones cervicales, habría que ver si hay alguna otra causal que esté produciendo estas contracciones pasajeras, a veces uso de drogas, relaciones sexuales recientes o a veces solamente estrés, ¿no? A veces poniendo en reposo a la paciente, hidratación, pasan las contracciones y ya, digamos, ¿no? No se considera un parto pretérmino como tal, ¿ya? Este parto pretérmino, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología o la etiología de este parto prematuro? ¿No? Hay varias causales que pueden pasar, ¿no? Muchas veces no logramos saber cuál es realmente la causa, digamos. Una de las frecuentes, de las más frecuentes, puede ser una infección intraamniótica, ¿no? Una infección que ha llegado a la membrana amniótica por varias vías, por sangre, por las vías urinarias, por la parte del cérvix de forma ascendente, etcétera. Es una de las principales causas que produce contracciones uterinas prematuras. Algunas veces puede haber defectos de la placentación, pacientes con disfunciones cervicales. Siempre les comento a mis estudiantes y hasta a mis pacientes que dentro de lo que es el útero como tal, el cérvix es la parte más noble y más importante de todo el útero, ¿no? Porque el cérvix tiene que tener esa capacidad de mantenerse cerradito y gruesito todo el embarazo para que no se salga ese bebé y tiene debe tener la capacidad de relajarse, abrirse y distenderse en el momento adecuado, en el momento del bebé, cuando el bebé esté de término, para lograr que pase el bebé a través del canal, ¿no? Entonces, cuando hay una disfunción de este cuellito,
hay más posibilidades de parto prematuro. Estas disfunciones pueden ser por infecciones, pero más que todo por procedimientos a veces, ¿no? Cervicales, como les digo, la conización, cuando sacamos un pedacito de cuello para tratar a un paciente con cáncer, ese cuello ya no se queda tan suficiente, ¿no? Ya suele tener insuficiencia y puede abrirse prematuramente. No es una causa que siempre hay que tomar en cuenta. La sobredistensión uterina, pacientes que llevan embarazos que por algún motivo sobredistienden las fibras uterinas, también se dice que tienen más riesgo, ¿no? Gemelares, polidramios, fetos macrosómicos, etcétera, un poco más de posibilidades. El uso de tóxicos, ¿no? Como el alcohol, la cocaína, las drogas, las pacientes que fuman, etcétera, se ha comprobado que tienen acciones específicas moleculares sobre las fibras musculares, causando un poco de hipoxia en las células y produciendo la entrada de la apertura de los canales de calcio, ¿no? Entonces se produce más posibilidades de contracciones prematuras, ¿no? Algunas veces la incompatibilidad feto-materna puede producir también parto o disfunciones a nivel del miometrio, ¿no? Entonces hay varias causas y a veces, doctor, no llegamos a saber la causa como tal, ¿no? Pero tenemos que tener todas estas causas en mente para poder buscarlas en las pacientes que tengamos parto prematuro, ¿ya? Cuando nosotros vamos a tener una paciente que estamos haciendo un control prenatal, tenemos que individualizar en cada paciente ese riesgo que tiene de tener una prematurez, ¿no? Podemos evaluar los factores de riesgo, que nos sirve mucho la historia clínica, examen físico para saber si esa paciente realmente va a tener un parto pretérmino, ¿ya? Y también vamos a evaluar el cuellito uterino. Es una forma que nosotros podemos, en una paciente, por decirte que no tiene nada, que está súper bien, una forma predictiva de evaluar el parto pretérmino es evaluar el cuellito uterino. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En el seguro, como les decía a mis estudiantes, hacemos una medición de longitud cervical entre la semana 18 y la semana 24 a todas las pacientes, sea con factores o sin factores de riesgo. Si el cervix está por arriba de los 26 milímetros, seguimos con el control prenatal habitual, pero si la paciente está por debajo de los 26, ya sabemos que es una paciente que tiene riesgo de parto prematuro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Realizamos la utilización de progesterona muchas veces y las mediciones seriadas, se puede decir, ¿no? De la longitud cervical para ver si va disminuyendo con el tiempo, ¿no? También hay marcadores bioquímicos, ¿no? Como la fibronectina oncofetal, que no está disponible en nuestro medio, pero es bueno saber que hay esa posibilidad, ¿no? Tú puedes medir la fibronectina y saber si realmente ese paciente tiene riesgo de tener parto pretérmino, ¿ya? Entonces, dentro de todos los riesgos que hemos visto antes, les había dicho que uno bien importante es el antecedente de parto prematuro previo. Entonces, de esta paciente, más cuidados. También en embarazos gemelares tiene más riesgo de prematurez. Un embarazo gemelar generalmente llega máximo hasta las 36 a 37 semanas. Un embarazo triple hasta las 34 a 35 semanas y así, ¿no? Entonces, esos ya son factores que ya sabemos que van a nacer prematuros, ¿no ve? Entonces, el parto prematuro previo, cirugía, las cosas que ya habíamos visto en la primera diapositiva, tenemos que tenerlas en cuenta y no olvidarnos. Algunos datitos de esta diapositiva que no estaban en la anterior, ¿no? Aparte de todos los factores que ya habíamos visto, las características del tipo de concepción suele ser también importante tomar en cuenta. Recuerden, deben saber ustedes que una paciente que tenga un parto, un embarazo asistido, sea por inseminación o por fertilización in vitro, también tiene más riesgo de tener un parto prematuro, ¿no? Entonces son pacientes que tenemos que tener más cuidados, ¿ya? Las infecciones si están acá, los sangrados, etcétera, todo está acá y los factores de riesgo que también ya habíamos visto anteriormente asociados al cervix. ¿Ya? Lo que les decía, un factor predictivo es medir el cuello, ¿no? La medición de cervix se puede dar en una ecografía a partir de las 12 semanas y, como les digo, se sugiere hacerla, si no tiene antecedentes, hacerla entre las 18 a las 24 semanas. Entonces, esta ecografía se hace por ecografía transvaginal. El ecografista introduce el transductor y podemos observar justamente el cervix en todo su tamaño y hacen una medición entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Observan todo el trayecto
¿no? Y miden esto, ¿no? Esta medición es lo que nos avisa. Cuando, por ejemplo, hay cérvix que están más adelgazados, también se puede producir esto que se llama una embudización, ¿no? Que a veces el cuello puede estar cerrado hacia afuera, o sea, tú haces un especular, ves el cuello cerrado, pero el cuello puede estar bastante corto porque tiene un embudo que está formando el cérvix, ¿no? Y aquí pueden ver más todavía, ¿no? Y hay otro parámetro que se llama el slush. El slush es como si vieran unas basuritas, como si el líquido amniótico tuviera un contenido. Se considera que la presencia de slush también es un marcador predictivo de parto pretérmino, ¿no? Entonces, la medición del cervix, por ejemplo, en este protocolo que es del Hospital de Chile, se hace entre la cervicometría entre las 20 y 24 semanas. Nosotros lo hacemos entre las 18 y las 24 semanas. Cuando tenemos un cervix por debajo de 20, o en nuestro caso utilizamos debajo de 25, progesterona, lo que les había dicho. Ahora, si tenemos un cervix por arriba de 25, seguimiento habitual. No hacemos el seguimiento normal. Ahora, si la paciente tiene antecedentes ya de parto prematuro, muchas veces nosotros ya iniciamos la progesterona, inclusive antes de medirle el cervix, desde las 14 semanas, o le medimos el cervix más tempranamente, ¿no? Ya le medimos en la ecografía de las 12 semanas, ya medimos el cervix y comenzamos con el uso de progesterona. Vamos midiendo las cervicometrías quincenales entre las 14 y las 28 semanas. Si los cervix continúan gruesitos, más de 15, más de 20, seguimos haciendo los controles hasta llegar al final del embarazo. Pero si el cervix va disminuyendo por debajo de 15, podemos hacer un cerclaje, ¿no? Que es un procedimiento en el cual nosotros ponemos unos puntos a nivel del cervix y cerramos ese cuellito para que no se abra, ¿no? Ahora, si el cervix se mantiene gruesito, continuamos con las medidas, continuamos con la progesterona y seguimos haciendo las cervicometrías, ¿ya? Si el cervix se mantiene por debajo de 15, pero no, ya ha pasado más de las 32 semanas, hospitalizamos, hacemos reposo, inducimos a la madurez y en algún momento pues, va a empezar el parto y atendemos el parto. Pero si el cervix se mantiene, pasa seguimiento habitual tratando de llegar hasta el final del embarazo, ¿no? Entonces, como resumen, medir el cervix uterino en una paciente entre las 18 y las 24 semanas es una buena práctica, ¿no? Y según eso, actuar, ¿ya? Ahora, pacientes que tenemos que tienen entre 22 a 36 semanas y empiezan con contracciones uterinas, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Revisamos, hacemos un tacto vaginal, ¿no? Verificamos que tenga contracciones y hacemos un tacto vaginal. Y habíamos dicho que puede pasar que la paciente no tenga modificaciones cervicales, ¿no? Entonces puede ser que solo sea una amenaza, ¿no? Y hacemos un manejo conservador. Muchas veces la hidratamos, ponemos un antiespasmódico, a veces la mantenemos en reposo y la paciente, listo, pasa. Entonces la paciente pasa su manejo conservador. No la internamos, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si la paciente tiene modificaciones, no tiene modificaciones, pero las contracciones uterinas están presentes? Lo que les decía, ¿no? Puede ser una amenaza. No toco modificaciones cervicales, pero la paciente se sigue quejando de contracciones. Entonces, paso a medirle el cuello del útero, ¿no? Si tenemos un cuellito demasiado delgado, alto riesgo de parto prematuro, la interno, la uterinivo, le hago maduración pulmonar. Si tengo un cuellito intermedio, que no está ni muy corto ni muy largo, la puedo internar, la hidrato, aquí dice sedación, antes se hacía, actualmente ya no está en los protocolos, y ver. Si la paciente persiste, diagnóstico amenaza de parto pretérmino. La interno, la maduro y la mantengo lo más que puedo. Ahora, si tengo la paciente que todavía tiene contracciones, pero el cuello está grueso, se dice que hay un poco riesgo de parto prematuro. Ahí a veces le coloco antiespasmódicos, hidratación, la mantengo en observación y si desaparecen las contracciones uterinas, pasa su control prenatal regular. Ahora, ¿qué puede pasar? Que la paciente tenga, además de las contracciones, definitivamente modificaciones cervicales, más de 50% de borramiento o más de centímetro de dilatación, diagnóstico trabajo de parto pretérmino. Y esta paciente pasa a internación a recibir todo el manejo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Un poquitito sobre la fibronectina, lo que les había dicho que es el factor predictivo que nosotros podemos hacer. Es una proteína de la matriz extracelular, ¿no? Cuando la fibronectina aparece, se dice que la fibronectina aparece cuando hay como un pequeño desprendimiento microscópico
entre el corion y la decidua, o sea, se está desprendiendo ese bebé, ¿no? Cuando la fibronectina oncofetal está por menos de 50, se dice que el riesgo es menos. Pero cuando tenemos una fibronectina oncofetal por arriba de 50, se asocia con alto riesgo de parto pretérmino, ¿no? Normalmente la fibronectina no debería ser detectable entre las 22 y las 37 semanas, o debería ser por debajo de 50. Tiene un buen valor predictivo positivo, ¿ya? Pero un bajo valor predictivo negativo, ¿no? Y se dice que lamentablemente, pese a los estudios en lugares grandes, hospitales del exterior, no se ha visto que disminuya mucho el desarrollo a largo plazo, digamos, te ayuda a prevenir un poquitito, ¿no? Por lo tanto, no está recomendado de forma rutinaria, digamos. Y como les digo, en nuestro medio no tenemos todavía la posibilidad, ¿ya? Hay otros marcadores bioquímicos que pueden utilizarse, como el péptido natriurético cerebral, que se encuentra en el líquido amniótico, ¿no? Durante la quiescencia miometrial, o sea, cuando el útero está normal, sin contracciones, se encuentra. Cuando empiezan las contracciones uterinas, dice que baja el péptido natriurético cerebral y hay más riesgo de parto prematuro. Cositas como que para conocimiento, digamos, ¿no? Que no tenemos acceso, pero es bueno que conozcamos, digamos, los nuevos avances que hay en parto pretérmino, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la prevención del parto prematuro? Si la paciente tiene problemas dentales, lo hacemos. Si la paciente tiene mucha actividad laboral o actividad física, la disminuimos. Si la paciente tiene hábito tabáquico, le decimos que deje de fumar. Si la paciente tiene un cérvix adelgazado, administramos progesterona, ¿no? Entonces, son las formas de que nosotros podemos prevenir nosotros el parto prematuro y ver, ¿no? Si hay otros tipos de infecciones y tratarlas a tiempo, ¿ya? Ahora, a las pacientes que tienen ya alto riesgo para producir prematurez, ¿no? Nosotros hacemos una prevención secundaria, ¿no? Aunque generalmente son estas pacientes que ya han tenido partos prematuros anteriores, ¿no? Entonces, estas pacientes buscamos sus factores de riesgo, ¿no? Nuevamente evaluamos, ¿no? Generalmente, si tú encuentras una paciente con un factor de riesgo muy importante y estás en un primer nivel de atención, podrías tal vez pasarla a un segundo o tercer nivel de atención, donde tenga más posibilidades de medir cervix, cosas así. Por ejemplo, si tú tienes una paciente con parto prematuro previo en un centro de salud de primer nivel, no tienes generalmente las opciones de hacer una cervicometría, ¿no? Entonces, no te la quedes a la paciente. Mándala a un centro de segundo o de tercer nivel donde puedan hacerle esa cervicometría, ¿no? Y educar a esa paciente para reconocer los síntomas precozmente, ¿no ve? Si tiene contracciones, si siente eliminación de flujos genitales, etcétera. Si tiene algún sangrado, usted venga rápidamente al hospital para hacer un tratamiento oportuno. En segundo lugar, buscar infecciones y tratarlas, ¿no? Buscar activamente la bacteriuria sintomática, ¿no? Y hacer su tratamiento. Solicitar un urocultivo al inicio de control prenatal y cuando hay factores de riesgo, como les decía, se puede hacer hasta cada mes un urocultivo para detectar las infecciones urinarias a tiempo, ¿ya? La vaginosis bacteriana es una infección que se da por la Gardnerella vaginalis, anaerobios y micoplasmas también. Detectarla a tiempo es muy importante, como tomando una tinción de Gram en el primer control prenatal. Ya ustedes van a ver cuando roten conmigo, si vemos una paciente en su primer control prenatal, la consulta dura como media hora porque le preguntamos un montón de cosas y aparte hacemos un examen físico completo donde incluya una tinción de Gram de secreciones cervicovaginales para poder detectar si hay una vaginosis y tratarla a tiempo. ¿Ya? Hay varias pruebas de laboratorio para detectar la vaginosis, eso va a depender del laboratorio que tengas a disponibilidad, ¿no? Según los criterios de Amsel, se diagnostica según el pH, según la presencia de células clave, prueba de aminas positivas, secreción fina, homogénea y grisácea. Según Nugget, hay disminución del lactobacillus y la flora vaginal mixta, donde aumentan los gérmenes, disminuyendo la cantidad de lactobacillus. Generalmente en una tinción de Gram nos dan estos criterios para poder nosotros definir la presencia de Gardnerella vaginalis, ¿no? Utilizamos por vía oral metronidazol o también por vía vaginal
en forma de óvulos vaginales durante 7 días. La clamidiasis también es una patología que tenemos que detectar, ¿no? Especialmente si la paciente tiene vaginitis a repetición o algún antecedente, ¿no? De haber tenido infecciones antes o número de parejas sexuales, etcétera. Nosotros tenemos que pedir esta pruebita para estar seguros que no tiene la clamidiasis también, ¿no? El cerclaje cervical es otra forma de prevenir el parto prematuro, ¿no? Con el cual colocamos una sutura en el cuello uterino, que la colocamos más o menos a la semana, idealmente antes de la semana 13, y retiramos la sutura cuando esté cuando ya esté de término, a las 36 a 37 semanas. El cerclaje se hace cuando la paciente tiene antecedentes de incompetencia cervical, cuando la paciente tiene un ultrasonido que me revela cervix por debajo de 25 milímetros, ¿ya? O la paciente que ya tiene un cervix adelgazado al tacto vaginal. Estos ya se llaman cerclajes de emergencia, digamos, ¿no? Que algunas veces lo hacemos, a veces y es muy delicado porque el cuello está demasiado corto, ¿no? Y este se puede hacer en cualquier momento de la gestación, pero son procedimientos bastante delicados, ¿no? Porque si el cuello está muy adelgazado, al momento tú de colocar puntos a nivel del cuello, tienes riesgo, pues, de producir una ruptura de membranas, ¿no? Entonces se colocan, ese es el cerclaje más común, de McDonald's, en el cual simplemente es colocar puntos en forma de jareta, ¿no? Y cerrar el cuellito, ¿no? Es un procedimiento que, como les digo, de forma ideal se debe hacer al finalizar el primer trimestre de la gestación en pacientes que tengan factores de riesgo, ¿ya? El uso de progesterona es otra forma muy actualmente muy utilizada para prevención del parto prematuro. Tal es la hormona que mantiene el embarazo, ¿no? Entonces, pacientes que tengan menos de 35 semanas o cervix por debajo de 20 milímetros. El uso profiláctico de progesterona se dice que puede ayudar con el riesgo de parto prematuro alrededor de un 30%. Nosotros tenemos actualmente progesterona a disponibilidad, ¿no? Existen óvulos como forma micronizada de 200 miligramos, hay geles a dosis de 90 miligramos y actualmente tenemos también vía oral. Tenemos la dihidrogesterona, que viene de 10 miligramos, que es una molécula mucho más, ¿cómo les puedo decir? Una molécula más fina, por lo tanto la dosis que tenemos que utilizar es mucho menor. No se utiliza por vía vaginal, podemos utilizar, o también por vía oral, como les digo. Al momento de detectar el cuello corto, se puede utilizar ya, iniciar con la utilización de progesterona hasta las 36 a 37 semanas. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con una paciente que ya tenemos realmente un parto pretérmino? ¿No? Tenemos una paciente ya que tiene, habíamos dicho, entre 22 semanas hasta 36 semanas, 6 días, que tiene realmente sus contracciones uterinas y te llega a la emergencia y te dice, doctora, me está doliendo, tengo contracciones. ¿No? Entonces, si tú tienes, ya habíamos dicho, no hay modificaciones cervicales sin progresión, etcétera. Entonces, tú la mantienes en observación. Muchas veces la hidratamos a la paciente, le ponemos un suerito, lo observamos y no progresan las dinámicas, no progresa la dilatación. Entonces, el paciente se va a su casa, se mantiene en observación y muchas veces le decimos que la paciente regrese a su control prenatal habitual o regrese en un tiempo determinado. Pero cuando ya tienes el diagnóstico de un trabajo de parto o amenaza de parto pretérmino con contracciones uterinas y modificaciones cervicales, definitivamente esta paciente necesita internarse. Toda paciente con contracciones uterinas y modificaciones cervicales, no importa si es una amenaza o es un parto pretérmino, se debe internar. Si estás en un centro que tenga la capacidad de atenderlo, la internas ahí mismo. Si estás en un centro que no tiene la capacidad, preparas todo para realizar las secciones de referencia, porque esta paciente debe ser manejada de forma intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho, puede ser una amenaza si las contracciones son muy pocas, muy pequeñas, y la tratamos nosotros como amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? Si las contracciones ya son progresivas o están sobrepasando los 2, 3 a 4 centímetros, ya hablamos de parto prematuro. ¿Qué hacemos? Paso número 1. Rápidamente intentamos parar las contracciones. Lo primero, no sea como un paso de emergencia, intentamos utilizar
un medicamento tocolítico. Vamos a ver qué opciones tenemos de tocolíticos. Casi a la par, trato de realizar la evaluación pulmonar, porque la idea de estas pacientes, ¿para qué las estoy internando? Probablemente no sea para que llegue a las 38 semanas. Pónganse que tenga 33 o 31. Probablemente no estoy internándola para que llegue hasta las 38 semanas. Le estoy internando para parar las contracciones uterinas y darle tiempo a que actúe el madurador pulmonar. El madurador pulmonar va a actuar generalmente 48 horas después de la primera dosis. Entonces, la idea es por lo menos detener esas contracciones, detener ese nacimiento hasta que el madurador pulmonar actúe, ¿no? Hasta que el madurador pulmonar actúe. Entonces, sigo controlando a la paciente y veo que las modificaciones cervicales van creciendo, no van progresando. En algunos hospitales hacen la amniocentesis. En los hospitales, por ejemplo, en mi seguro no hacemos la amniocentesis. Sé que en la maternidad, como ya tienen el servicio de medicina materno-fetal, que es una subespecialidad, muchas veces realizan una amniocentesis cuando hay progresión de la dinámica, cuando no se puede parar. ¿Para qué? Para ver si tiene realmente una infección intramniótica, ¿no? Porque si esta paciente tuviera una infección intramniótica por la amniocentesis, no vale la pena que esté dentro del útero. Definitivamente hay que interrumpir el embarazo, ¿ya? Pero si la amniocentesis te descarta una infección intramniótica, puedes seguir intentando con tocólisis, tal vez darle otro medicamento para tratar de inhibir este parto, ¿ya? Pero si pese a todo lo que has hecho, las modificaciones cervicales o la dinámica siguen progresando, bueno, se deja en evolución y se atiende el parto o se realiza la cesárea, teniendo en cuenta que si el embarazo es menor de 34 semanas, debes realizar la neuroprotección y en la utilización de antibióticos para prevención de la sepsis y se decide por la interrupción del embarazo. La vía va a depender de las condiciones obstétricas, ¿no? Generalmente, si las condiciones obstétricas están dadas para un parto vaginal, se puede hacer un parto vaginal. Si no tiene condiciones para un parto vaginal, se puede ir a una cesárea. ¿Ya? Entonces, como les digo, básicamente ya en las pacientes con contracciones y con modificaciones, lo que queremos es que actúe el madurador pulmonar. No, precisamente porque esta maduración pulmonar utilizada en esta edad gestacional va a reducir en un 50% la presencia de distrés respiratorio, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, sepsis, ingreso a terapia intensiva, requerimiento de ventilación y mortalidad prenatal, ¿no? El curso de corticoides se utiliza en 2 ocasiones, se utiliza betametasona de 12 miligramos, la primera dosis a la hora 0 y la segunda dosis a las 24 horas exactamente, ¿ya? Generalmente se utiliza un ciclo único de corticoides, ¿ya? A las embarazadas entre las 24 y las 34 semanas, ¿ya? Idealmente, dice, ¿no? Que estén en riesgo inminente de parto prematuro los próximos 7 días, ¿no? Entonces, lindo sería que tuviéramos una bola de cristal y supiéramos qué paciente nos va a hacer prematurez para darle su corticoide en el momento adecuado, ¿no? Pero pues no lo sabemos. Entonces, lo que hacemos muchas veces es esperar, como les digo, si hay un signo de parto prematuro, indicamos el corticoide y tratamos de mantener este embarazo. El momento, dice, donde el corticoide actúa mejor es a partir de las 48 horas de la primera dosis hasta los 7 días de haber recibido esa dosis. Es el momento ideal donde ese bebé debería nacer. Si nace muy antes, si le pones el corticoide y nace en 2, 3 horas, no actúa mucho. Y si le pones el corticoide y el bebé nace en 2 semanas, tampoco actúa tan bien, se puede decir, ¿no? Entonces, pero es difícil, ¿no? Es difícil de prevenir y saber qué efectos te van a hacer prematurez es medio complicado, ¿ya? Algunas pacientes que tienen 23 semanas, o sea, menos de 24 semanas, también se podría iniciar la maduración pulmonar, ¿no? Pero sabemos que con 23 semanas la posibilidad también de sobrevida es bajísima, digamos, ¿no? Generalmente se coloca arriba de las 24 semanas, 1, porque a esa edad hay mayor sobrevida, y 2, porque se dice que los neumocitos que producen surfactante recién aparecen a las 24 semanas. Por eso es que no colocamos madurador pulmonar más antes de tiempo, ¿no?
Antes se utilizaba una dosis de corticoide y se iba cada semana otra dosis y otra dosis hasta el parto. Actualmente se ha visto que hay riesgos y no se recomienda hacer esas repeticiones, se puede decir, del uso de corticoides, ¿no? Entonces, se consideran mujeres con menos de 34 semanas con riesgo de parto prematuro, ¿no? Y si la paciente ha recibido una dosis de corticoide 2 semanas antes, se podría dar una repetición más, solo una repetición más, si el contexto clínico justifica, ¿no? Si le has puesto corticoide, tu bebé no ha nacido y a las 3, 4 semanas sigue prematuro y está en riesgo de nacer, podrías dar una dosis más de complementaria, digamos, pero no dar más dosis conforme avance el embarazo. ¿Ya? ¿Qué utilizamos? ¿No? Utilizamos betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. ¿Ya? Alguna vez podemos utilizar la mezcla de betametasona rapilento, que nosotros tenemos, ¿no? Con este nombre, tenemos como cronocorticoide. O si no existe, podemos utilizar la dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas en un total de 4 dosis. Pero esta primera es la que más se utiliza actualmente, doctores, porque hay disponibilidad, ¿no? De ese medicamento, es de fácil obtención. ¿Ya? Entonces, ¿qué utilizamos para que nosotros paremos las contracciones? Para que actúe el madurador, tratamos de que no progresen las modificaciones cervicales y no progrese el parto. ¿Ya? Para que no progrese el parto, nosotros utilizamos medicamentos tocolíticos, que son medicamentos que van a disminuir las contracciones uterinas. Ya hay varios medicamentos que podemos utilizar, que los vamos a ver. Ya tenemos los betamiméticos que activan la vía del AMP cíclico. Actualmente ya no se utilizan casi para nada porque los efectos secundarios eran demasiados. Taquicardia, hipotensión, había incluso problemas pulmonares, etcétera, ¿no? Nitroglicerina activa la vía del GMP cíclico, tampoco lo utilizamos por sus efectos secundarios. Nifedipino, como bloqueador de los canales de calcio, es uno de los principales uteroinhibidores que tenemos en nuestro medio. ¿Ya? El sulfato de magnesio como bloqueador de los canales de calcio se utiliza solo cuando no tienes disponibilidad de los anteriores, porque también tiene sus efectos secundarios como intoxicación por el mismo. El atosiban, que es el medicamento actual ideal para el parto pretérmino, porque bloquea específicamente los receptores de oxitocina. Lamentablemente no cubren los seguros de salud, ni a corto plazo ni el SUMI, y tienen precios elevados, pero sería lo ideal, ¿no? Y la indometacina, que inhibe la producción de prostaglandinas, que dependiendo de la edad gestacional, es un medicamento que también se utiliza bastante como betamimético, ¿ya? No a toda paciente tienes que hacer uteroinhibición, pero a todas las que puedas, sí, lógicamente, a todas vas a intentar uteroinhibir, pero hay pacientes en las que no vale la pena hacer la uteroinhibición. Pacientes que tienen óbito fetal, pacientes con anomalías incompatibles con la vida, pacientes con estados fetales no tranquilizadores, otra forma bonita de decir sufrimiento fetal, pacientes con preeclampsia severa o eclampsia, pacientes con sangrados que den inestabilidad hemodinámica, pacientes con infecciones intramnióticas, pacientes con ruptura prematura de membranas o que tengan contraindicaciones al tocolítico. Entonces, en estas pacientes no puedes utilizar tocolíticos, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que sí utilizas, en la gran mayoría, pero en quienes no utilizas el medicamento tocolítico, ¿no? Según el medicamento que utilicemos, tiene ciertos efectos adversos maternos y fetales, ¿no? Por ejemplo, el atosiban es el medicamento ideal, porque no tiene efectos adversos fetales ni maternos. Como les digo, la posibilidad de obtenerlo es el problema con eso. El nifedipino no tiene muchos efectos adversos fetales, pero cuando es utilizado muchas dosis o dosis muy altas puede dar hipotensión y cefalea, entonces hay que tener cuidado. Fenoterol, problemas como les decía, maternos más que todo, por el cual ya no se utiliza. La indometacina, en productos que estén con debajo de las 30-31 semanas, puede dar más que todo el cierre precoz del ductus. Entonces, no se utiliza la indometacina en embarazos mayores a 31 semanas, ¿no? Y algunas veces puede dar, ¿no?, gastritis, intolerancias digestivas a la mamá.
La nitroglicerina solo en la madre, y el sulfato de magnesio, ¿no? Que hay riesgos, ¿no? Hipotonía, el mismo útero ya no logra contraerse, se ha visto que hay más riesgo de muerte perinatal infantil, depresión respiratoria, náuseas, vómitos y cefalea. Entonces, no, no se utiliza de forma rutinaria el sulfato de magnesio, solo cuando no tienes otras opciones utilizamos el sulfato de magnesio, ¿no? Van a ver en la clase de preeclampsia que sí se utiliza para la preeclampsia, digamos, ¿no? Pero para el parto prematuro solo en casos específicos, ¿ya? Entonces, mucho va a depender de la edad gestacional. Por ejemplo, si tenemos un embarazo chiquito, menos de 34, nosotros utilizamos 31 semanas, indometacina podemos utilizar, ¿no? Como o nifedipino, que son los tocólicos de primera línea. Ya pasadas las 32 semanas, ya no utilizamos indometacina por el riesgo del cierre prematuro del conducto arterioso, ¿ya? Entonces, el nifedipino es el que más utilizamos en nuestro medio, doctor. Los que roten en la mater, en la caja, en el seguro, van a ver que utilizamos el nifedipino como el principal. ¿Por qué? Porque es fácil de utilizar, es barato y accesible, ¿no? Entonces, utilizamos por vía oral. Podemos iniciar una dosis de 20 miligramos y hacemos una dosis máxima de 60 miligramos cada 20 minutos hasta que paren las contracciones. Una vez que hayan parado las contracciones, mantenemos con 10 miligramos cada 6 horas hasta completar las 48 horas, ¿no? Si luego de completar una dosis, de una o dos dosis de 20 miligramos, las contracciones ya han cedido, ya pasamos directamente a la dosis de mantenimiento, ¿no? Y según eso, ¿no? Algunas veces hacemos, si la persiste pese al nifedipino, si tenemos la posibilidad de hacer amniocentesis, tenemos que buscar si no hay una infección intramniótica, ¿no? Porque a veces una causa de que no funcione el uteroinhibidor es justamente que hay una infección intramniótica. El fenoterol, aquí está la forma de utilizarlo, o la ritodrina que también utilizábamos, pero no lo vamos a revisar porque no es un medicamento que ya utilicemos actualmente en nuestro medio para nada. Lo que les decía, la amniocentesis, si tienes la posibilidad, lo haces, ¿no? La posibilidad de tomar un líquido amniótico y mandar a analizar y cultivar y ver si tienes riesgos de infecciones, ¿no? Pero muchas veces no es fácil. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Hacemos solamente hemograma a la paciente y cultivos cérvico-vaginales para tratar de inferir también el riesgo de infección que tenga esa paciente, ¿no? Porque si tiene infecciones, no vale la pena uteroinhibirla, o por lo menos tratar la infección para intentar uteroinhibirla, pero si la infección ya es intramniótica y fuerte, muchas veces el bebé va a estar mejor fuera que adentro. Adentro corre más riesgo de infectarse más todavía, ¿ya? ¿Por qué se producen las infecciones? La principal causa de infección es por vía ascendente, ¿no? Por problemas genitales cérvico-vaginales que van subiendo, ¿no? Entonces, el cultivo cérvico-vaginal negativo muchas veces te puede descartar la posibilidad de infección intramniótica sin necesidad de que tú hagas el procedimiento invasivo de la amniocentesis, ¿no? Algunas veces, pero puede haber también la llegada de gérmenes por otras vías, ¿no? Por ejemplo, las infecciones periodontales no suben por la cavidad de cérvico-vaginal. Es una infección que puede pasar a través de la sangre y llegar al útero. Por eso es que no podemos descartar un 100%. Por eso es que el diagnóstico definitivo de infección intramniótica solo se hace mediante amniocentesis, ¿ya? Es peligrosa porque puede producir más parto prematuro, ruptura de membranas, puede producir más infección intramniótica, entonces por eso es que no se hace de manera rutinaria, ¿no? En pacientes en las cuales realmente hay factores de riesgo, nosotros hacemos la amniocentesis, ¿no? Generalmente en quienes, cuando no responden los tocolíticos, cuando hay fiebre sin una causal específica, leucocitosis materna, un cervix muy adelgazado, presencia de slush, que es como les decía, como el barrito que se encuentra a nivel de la cavidad, en la cavidad amniótica, ¿no? A nivel de la ecografía. Cuando hay el trabajo de parto prematuro que dilate muy rápidamente, o cuando haya un DIU o cerclaje y tú estés pensando que esto está produciendo una infección, puedes realizar una amniocentesis, ¿no? ¿Y qué haces? Haces un examen rápido, un cultivo, pero que va a tardar, y puedes hacer una tinción de Gram que te va a mostrar ya la presencia de gérmenes, te va a mostrar si hay una glucosa menos de 14 y leucocitos si hay más de 50 o una LDH más de 400, ya te está avisando que tiene una infección intramniótica. Si tú vas a hacer una amniocentesis, también te puede servir para ver si ese bebé tiene maduración pulmonar. Hay pruebas en el líquido amniótico que te puede decir que ese bebé ya está listo. Por ahí tú estás con 35 semanas luchando porque ese bebé llegue a las 37, pero
Si ya tienes líquido amniótico, también puedes hacer pruebas para ver si ese bebé está ya maduro y ya puedes terminar con la gestación, ¿no? Hay varias pruebas que se pueden hacer. Este que están viendo acá es el test de Clemens, en el cual se realiza una mediciones seriadas y según la cantidad de espuma que se produzca, nosotros podemos decir que este bebé está más o menos maduro. Ya no vamos a detallar la prueba, pero son pruebas que se pueden hacer. Se puede hacer la prueba de medición de lecitina, esfingomielina en líquido amniótico, que te pueden avisar que ese bebé ya está maduro y ya no esté sufriendo, digamos, con la maduración, ¿no? Estas son las pruebas que les decía, ¿no? En el líquido amniótico, la relación lecitina-esfingomielina, la presencia de fosfatidilglicerol, la relación de surfactante-albúmina, todas estas pruebas tú puedes hacer en el líquido amniótico para saber si tiene este bebé riesgo de prematurez. Si este bebé ya no tiene riesgo de prematurez, probablemente ya puedas terminar con la gestación, ¿no es cierto? Y el riesgo que más que todo que tenemos de estos bebés es que te relucen esta síndrome de la membrana hialina, ¿no? Donde los alvéolos, una vez que nazca el bebé, por no tener el surfactante que los mantenga abiertos, colapsen, ¿no? Y ese es el mayor miedo que tenemos con esos bebés. Has hecho todo con esta paciente, has intentado madurar, le has dado antibióticos, le has dado todo, pero no has podido lograr uteroinhibir, entonces ya te viene a atender este parto, ¿no? Entonces tú te preparas para atender este parto, ¿no? Entonces tú preparas a la paciente para un parto y como les había dicho, si no hay contraindicaciones, esta paciente puede ir a parto vaginal. Ahora, si hay una contraindicación, la prepararás para ir a cesárea. ¿Qué tienes que considerar? Si estás en un centro que no tenga un lugar donde reciban bien ese bebé, trasládala a un centro de mayor complejidad, ¿no? Donde pueda recibir ese bebé la terapia inmediata apenas nazca, ¿ya? Monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal, no con el ecosón cada ratito, constantemente ese bebé. ¿Ya? Mantener la integridad de las membranas ovulares. Si no están rotas las membranas, tratar de mantenerlas íntegras hasta el final, ¿ya? De preferencia, relaja, usa la anestesia, analgesia de parto para que haya una buena relajación del periné y no produzca compresión de la cabecita. ¿No? Que el parto sea rápido y fácil. Precisamente por eso también es que no rompes la bolsa, para que no se comprima la cabecita, ¿no? Y eliges apropiadamente la vía del parto, ¿no? Tú evalúas como obstetra si tiene condiciones para un parto vaginal y si no, pues realizarás una cesárea, ¿no? Generalmente se indica la vía vaginal en todos los partos prematuros, aunque en los partos ya prematuros muy extremos o fetitos con pesos muy pequeños, antes decíamos que sería ideal una cesárea para evitar la compresión de la cabecita, etcétera, ¿no? Pero no se ha visto en los estudios un gran apoyo por hacerles una cesárea, ¿no? Entonces, no se indica la cesárea de forma rutinaria en los partos prematuros extremos, ¿no? Debes monitorizar el canal de parto. Muchas veces son partos más rápidos, ¿no? Más rápidos porque el bebé es más pequeño y el parto puede producirse más rápidamente. Entonces, debe estar bien monitorizado tu paciente. Y lo mismo, ¿no? Hay más posibilidades de que este feto pueda tener un sufrimiento fetal, ¿no? Entonces tienes que controlar el bienestar fetal bastante, ¿no? Para que en su momento tú decidas, por decirte, hacer una cesárea, digamos, ¿no? Entonces, esta paciente debe estar sumamente controlada cuando nosotros atendamos el parto, ¿ya? Aparte de eso, no olvidarme de que ya en el momento que atiendas el parto, debes tratar de mantener las membranas íntegras hasta el final del parto, tratar de no producir, no utilizar forceps ni compresión de la cabecita, tratar de que el neonatólogo esté presente con todo lo necesario ahí, porque mucho va a depender de dónde nazca este bebé de sus primeros minutos de vida, para saber cómo va a progresar su vida posterior. Entonces, atenderlo en todas las mejores condiciones es lo mejor que tú puedes hacer por este bebé. Cuando ya todo lo que has intentado para detenerlo no ha funcionado, no te queda otra que adelantar y atender este parto, ¿ya? Y con eso habríamos terminado nuestro tema, doctores. Es un tema bonito, es un poquito largo. Espero que haya podido completar todas sus dudas. Estoy atenta a algunas preguntas que puedan tener ustedes, doctores. Gracias. Grosor del cuello uterino mediante la ecografía. Se me está entrecortando la señal. No lo puedo escuchar bien. Muy bien. Se hace por ecografía transvaginal, Nicolai.
Ya nosotros, la paciente idealmente debe hacerse una ecografía por vía transvaginal, ya introduciendo el transductor transvaginal dentro de la vagina. Un buen ecografista, siempre les digo, no necesita siquiera tocar el cuello del útero para medir el cérvix uterino, ¿no? El transductor entra hasta este nivel de la vagina y luego podemos observar esta imagen y generalmente a la paciente se le hace una medición normal y una medición con maniobra de Valsalva. Puje, señora. A veces con el pujo recién aparece esta embudización y recién tú puedes medir. Entonces el ecografista te dice, medición de longitud cervical 26 milímetros, con maniobra de Valsalva 18 milímetros, ¿no? Porque a veces solo con la maniobra aparece este embudito, ¿no? Y la medición de la longitud es del orificio cervical externo hasta el interno. En este caso un cervix normal, en este caso un cervix acortado con un poco de embudización y en este caso un cervix demasiado acortado con presencia de embudización y con presencia de slush, que es como si hubiera una basurita, como si hubiera basurita dentro de lo que es la cavidad amniótica, ¿no? Entonces son criterios que nos ayudan a definir el parto pretérmino. Y es una pregunta muy buena porque este estudio es muy fácil de hacer, es muy barato de hacer. No, por ejemplo, fibronectina, ¿dónde vas a encontrar y cuánto costará? Pero este estudio es muy sencillo. Entonces, solicitarlo a todas las pacientes suele ser un buen criterio también, doctores. ¿Qué más? Claro, muchas gracias, doctor.